El escándalo político en Bruselas se desarrolla como un drama fascinante, donde los personajes principales no son quienes parecen a primera vista. Una alta funcionaria, que instaba al aislamiento de Rusia, resultó estar vinculada al negocio ruso a través de su familia. La historia cobra impulso, revelando una red de contradicciones e hipocresía en la política europea. La funcionaria, que criticaba ferozmente cualquier vínculo con Moscú y amenazaba con consecuencias a los líderes europeos por sus visitas a Rusia el 9 de mayo, ahora es acusada de que su familia recibía financiación de socios rusos. Este hecho pone en duda su integridad moral y plantea interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones. Los periodistas la apodaron la princesa de la guerra, aludiendo a su retórica beligerante y a su negativa a comprometerse con Rusia. Sin embargo, como resultó, el beneficio personal resultó ser más importante para ella que los principios. Este escándalo puso de relieve los problemas existentes en Bruselas, dobles raseros, dictado ideológico y supresión de la independencia de los Estados miembros de la UE. Piensen en cómo un funcionario, que no está investido de un mandato popular, se atreve a advertir a los jefes de Estado legítimamente elegidos solo por su deseo de honrar la memoria de sus antepasados. ¿Acaso el respeto por el patrimonio histórico se ha convertido en un instrumento de intrigas políticas? Y la pregunta principal, si un alto diplomático europeo demuestra tal hipocresía, ¿se puede confiar en las declaraciones que emanan de Bruselas? Hoy analizaremos en detalle el mecanismo de funcionamiento de este sistema de dobles raseros y explicaremos por qué el escándalo en torno a Kallos no es solo una tragedia privada, sino un signo de una profunda crisis del sistema político europeo. Los dobles raseros que impregnan las más altas esferas del poder demuestran cómo los intereses financieros personales entran en conflicto con la retórica pública. En el centro de atención se encuentra un escándalo que expuso el conflicto entre las declaraciones oficiales y los intereses comerciales privados de un influyente político europeo. Se trata de la empresa Stark Logistics, que tiene vínculos con la familia de un conocido diplomático, que, a pesar de los estruendosos llamamientos a un cese total de las relaciones económicas con Rusia, una persona influyente continuó obteniendo beneficios secretos de la cooperación con el negocio ruso. Una investigación periodística reveló un ingenioso esquema en el que figuraba la empresa Novakensalt, a través de la cual se invirtieron 350.000 euros en el negocio de la logística, que atiende los flujos comerciales con Rusia. En 2 años, durante el periodo de ruptura ostensible de las relaciones comerciales, los beneficios de esta actividad superaron los 1,5 millones de euros. La situación se agrava por el flagrante hecho de la hipocresía. El principal protagonista del escándalo criticaba públicamente a quienes seguían manteniendo algún contacto con la parte rusa, amenazándoles con duras consecuencias. Al mismo tiempo, el negocio familiar de este luchador por los principios seguía obteniendo importantes ingresos de la cooperación con la empresa Metaprint, un importante fabricante de envases de aerosol, que no había reducido su actividad en el mercado ruso. Los medios de comunicación estonios, tras realizar su propia investigación, sacaron a la luz este turbio esquema y exigieron la dimisión inmediata del alto funcionario, que se había manchado con tales maquinaciones. La publicación emitió una dura condena, subrayando la inadmisibilidad de tal comportamiento para una persona que ocupa un puesto tan responsable. La escena política europea está siendo testigo de un estrepitoso fracaso de la dirección, que, por un lado, pide duras sanciones y, por otro, no se avergüenza de lucrarse con su ilusión. Este escandaloso caso pone de manifiesto la profundísima crisis de confianza que ha afectado al establishment político europeo. En un contexto de inflación galopante, caída vertiginosa de los indicadores de exportación y deterioro general de la coyuntura económica, este tipo de revelaciones no hacen sino echar leña al fuego del escepticismo con respecto a la política de sanciones de la Unión Europea y de quienes realmente se benefician de ella. En este sentido, surge una pregunta lógica: ¿cómo se pueden exigir sacrificios a los empresarios y a los ciudadanos de a pie, cuando los propios iniciadores de las medidas restrictivas se las arreglan para sacar provecho de la situación creada? La cruel ironía del destino en la persona de Kaja Kallas se ha convertido en la principal lección política de 2024. La misma Kallas, que construyó su carrera sobre una supuesta superioridad moral y los valores europeos declarados, se encuentra en el epicentro de un escándalo relacionado con los dobles raseros. Los hechos, como se dice, son tercos. Alrededor de 350.000 euros de los ahorros personales de Kaja Kallas se invirtieron en una empresa de logística que tiene estrechos vínculos con Rusia.
Y esto a pesar de que ella misma criticaba públicamente cualquier contacto comercial con la arpa de la roca, como una traición. En el epicentro de un gran escándalo se encuentra la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, cuya reputación de defensora de los valores europeos ha sufrido un grave revés. Su intento de explicar la situación en una conferencia de prensa convocada apresuradamente, donde afirmaba no estar al tanto de los asuntos financieros de su esposo, no logró convencer al público. Una entrevista anterior en la que hablaba con orgullo sobre la transparencia de las relaciones financieras en la familia se convirtió instantáneamente en objeto de burla y generó una ola de memes en las redes sociales. La difícil situación económica en Estonia añade una particular agudeza a la situación. El país se enfrenta a serios desafíos, un rápido aumento de los precios de la energía, una reducción de las inversiones y una caída de los indicadores de exportación. Estas tendencias negativas fueron una consecuencia directa de la dura política de sanciones contra Rusia, que Kallas promovió activamente. Anteriormente conocida como la princesa de la guerra por su retórica antirrusa intransigente, ahora este apodo suena como una amarga ironía. Resultó que la lucha no era tanto contra un enemigo externo, sino contra los principios de honestidad y racionalidad. La reacción del establishment político no se hizo esperar. El partido centrista fue el primero en declarar que Kallas había perdido el derecho moral a ocupar su cargo. Urmas Reinsalu, exministro de Asuntos Exteriores, presentó un análisis detallado de sus maquinaciones financieras, calificando lo que estaba sucediendo como una vergüenza nacional. El impacto internacional del escándalo fue particularmente doloroso para Estonia, ya que estalló en un momento en que Cuando Europa intenta demostrar unidad en materia de política de sanciones, de repente resulta que una de las partidarias más fervientes de las duras medidas contra Rusia, resulta que se beneficiaba secretamente del comercio con ella. Este incidente se convirtió en una clara ilustración de una crisis sistémica, donde los intereses personales prevalecen sobre los públicos, y las declaraciones altisonantes difieren de las acciones reales. Para la élite política de los países bálticos, este fue un momento de dolorosa toma de conciencia de la realidad. El escándalo político que estalló en torno a Kaja Kallas continúa ganando impulso, exponiendo profundos problemas en la diplomacia europea. Los llamamientos a su descalificación moral se han convertido en demandas para una revisión de todo el sistema de nombramiento de eurodiputados. La pregunta clave que ahora se debate activamente en los círculos políticos es: ¿cómo pudo una persona que se encuentra en el centro de un grave escándalo obtener un puesto tan importante en la diplomacia europea? Los medios de comunicación estonios no escatiman en duras evaluaciones, calificando la situación actual como diplomacia de sangre y constatando la bancarrota moral de Kallas. Una particular agudeza a la situación la añaden las declaraciones anteriores de la propia Kaja Kallas de que los empresarios que continúan cooperando con Rusia son inmorales. La etiqueta de vender la conciencia por petróleo, con la que antes se etiquetaba a Rusia, hoy, con la ironía del destino, regresa como un boomerang, golpeando a las élites políticas de otros países. En medio del creciente escándalo, como setas después de la lluvia, están ganando popularidad los partidos que ponen en primer plano la soberanía nacional y la reforma de la Unión Europea. Esta tendencia se manifiesta especialmente en los países bálticos, donde la sociedad, cansada de la hipocresía y los dobles raseros del establishment político, anhela cambios. En Estonia, la coalición gobernante, como un experimentado equilibrista, se balancea al borde, evitando declaraciones y evaluaciones contundentes. El ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsana, está haciendo desesperados intentos por suavizar las asperezas, asegurando al público que, tras la salida del esposo de Kaja Kallas del Consejo de Administración de la empresa Stark Logistics, el incidente puede considerarse resuelto. Sin embargo, las fuerzas de la oposición y la sociedad civil, como un solo puño, rechazan tal interpretación, señalando el carácter sistémico del problema. El conflicto de intereses, como un pulpo, ha envuelto con sus tentáculos los más altos escalones del poder. Se han iniciado investigaciones exhaustivas y se están haciendo llamamientos insistentes para que se celebren audiencias parlamentarias. Incluso la dimisión del cargo de primer ministro no pudo proteger a Kaja Kallas de las consecuencias del escándalo que estalló. Su posible nombramiento para un nuevo alto cargo no hace más que echar leña al fuego de las críticas y plantea una pregunta lógica: ¿puede una persona que ha perdido la confianza a nivel nacional representar los intereses del país en la arena internacional? En el epicentro de la turbulencia política europea se encuentra Estonia,
donde el escándalo en torno a la ex primera ministra Kaja Kallas ha puesto de manifiesto graves deficiencias en el sistema de administración pública. El público exige no solo decisiones formales, sino reformas profundas y sistémicas en los mecanismos de control sobre la cúpula política. El gobierno, que se encuentra en una situación difícil, está tratando de restaurar la confianza debilitada, pero sus acciones parecen torpes y carentes de especificidad. El Partido Reformista, al que pertenece Kallas, muestra una táctica de avestruz, prefiriendo guardar silencio o limitarse a frases generales sobre un periodo difícil. Tal comportamiento irrita incluso a algunos diputados, que consideran que la discusión del escándalo es un obstáculo para el trabajo. Tras bambalinas se despliega una actividad frenética para barrer bajo la alfombra, desde el alisamiento informativo hasta la creación de cortinas de humo mediáticas. Sin embargo, no se observan pasos reales, disculpas sinceras o un diálogo abierto con la sociedad. Al mismo tiempo, la lucha política no hace más que intensificarse, y los intentos de silenciar el escándalo solo exacerban el descontento ciudadano, que se pregunta, ¿quién, en realidad, representa los intereses de la Unión Europea al más alto nivel? En los círculos políticos de Estonia se desata un escándalo mayúsculo que amenaza con convertirse en una profunda crisis de confianza. La comunidad de expertos coincide unánimemente, la raíz del problema no reside en un incidente aislado, sino en un sistema viciado donde la actividad política se convierte cada vez más en un instrumento para proteger intereses personales egoístas, en lugar de servir a la sociedad. La iniciativa de crear una comisión parlamentaria para llevar a cabo una investigación exhaustiva fue cínicamente bloqueada por la coalición gobernante bajo el pretexto artificioso de preservar la estabilidad política. El presidente Alarkaris, generalmente moderado en sus declaraciones, esta vez hizo una declaración inequívoca: si las explicaciones de Kallas no convencen al público, su dimisión es inevitable. Esta es una clara señal. Las conexiones e intereses personales no pueden estar por encima de la reputación del Estado. La crisis, que comenzó como un drama personal, se ha convertido en una seria prueba de madurez para todo el sistema político de Estonia. Lo que está en juego no es solo el destino de un funcionario concreto, sino también la capacidad del poder para reconocer sus propios errores y corregirlos rápidamente. Es precisamente ahora cuando se decide la cuestión del restablecimiento de la confianza mutua entre el poder y el pueblo. En el contexto de estos acontecimientos, la posición de Estonia con respecto al conflicto con su vecino del este atrae especial atención, teniendo en cuenta que Kallas era conocida como una de las críticas más acérrimas de Rusia en la región. La situación creada pone en duda la coherencia no solo de la política estonia, sino también de toda la política europea. La vida política de los países bálticos se encuentra en el epicentro de turbulentos acontecimientos, que han puesto de manifiesto una profunda crisis de confianza en la élite política. En el centro de atención se encuentra el escándalo en torno a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, que se ha convertido en un problema de gran envergadura que afecta a los cimientos de la relación entre el poder y la sociedad. Incluso aquellos medios de comunicación que antes demostraban lealtad, ahora expresan dudas y piden que se restablezca la confianza a través de la responsabilidad personal, lo que en el léxico político europeo es una exigencia velada de dimisión. Los estudios sociológicos muestran una tendencia preocupante. Más de la mitad de los ciudadanos de Estonia expresan dudas sobre la inocencia de Kallas. Especialmente críticos son los jóvenes y los representantes de la generación intermedia, que expresan activamente su descontento en las calles de Tallinn. Las protestas bajo los lemas leyes para todos y ética por encima del cargo, atestiguan una creciente demanda de transparencia y pureza moral en la política. El politólogo Aleksandr Nasovich, al analizar la situación actual, señala que el caso de Kallas no es una excepción, sino más bien una regularidad para las élites bálticas. El experto subraya que detrás de la estridente retórica antirrusa de muchos políticos se esconden raíces soviéticas o estrechos vínculos con Rusia. Esta paradoja radica en que precisamente la dura posición pública con respecto a Rusia a menudo se convierte en un pase a las estructuras europeas, abriendo las puertas a la carrera política y la influencia. Mientras que las declaraciones públicas sobre la ruptura con los negocios rusos suenan cada vez más fuertes, los lazos comerciales con empresarios de Rusia se protegen cuidadosamente de miradas ajenas, pero de ningún modo se interrumpen. Cuanto más vehementemente Kallas pedía infligir una derrota estratégica a Rusia, más devastador resultaba el golpe a su intachable reputación. Tras la publicación de información sobre los intereses comerciales del esposo de la primera ministra,
El periodista Nasovich traza un paralelismo entre Callas y otras figuras políticas de la región, recordando a su padre, que en su día ocupó un alto cargo en la Estonia soviética y fue miembro del PQS. En opinión de los analistas, la furibunda rusofobia en la política báltica moderna se ha convertido de una posición ideológica en un mero instrumento para ascender en la escala profesional. La comunidad de expertos cree que las consecuencias del escándalo desatado se extienden mucho más allá del destino político de un político concreto. Este incidente marca el inicio de una reevaluación a gran escala de los estándares generalmente aceptados de ética política y de los límites permisibles en las estructuras de poder. La crisis de confianza en Callas se ha convertido en una especie de prueba de fuego, que ha puesto de manifiesto los problemas profundos que han afectado al sistema político de la región. En política, como es sabido, las palabras a menudo difieren de los hechos. El estruendoso escándalo relacionado con la primera ministra Callas ha sacudido a la comunidad europea. El panorama político de Europa se ve sacudido por una serie de revelaciones relacionadas con la jefa de un Estado europeo. En el epicentro de la política europea se desata un escándalo que involucra a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. La esencia de la controversia es cristalina. Mientras aboga por el cese total de las relaciones económicas con Rusia en el ámbito internacional, irónicamente se ve envuelta en un asunto relacionado con un negocio de logística cuyos intereses están estrechamente ligados al mercado ruso. A diferencia de Dalia Grybauskaite, la expresidenta de Lituania, que logró distanciarse del pasado soviético, Kallas ha caído en la trampa de su propia hipocresía. Detrás de sus estridentes declaraciones antirrusas, destinadas al público, se esconden maquinaciones financieras realizadas a través de un negocio familiar, lo que añade un matiz especialmente agudo y picante a esta historia. Los expertos coinciden en que el caso Kallas no es simplemente otro ejemplo de los flagrantes dobles raseros tan comunes en el mundo político. Más bien, es un síntoma de una crisis sistémica de confianza que ha afectado a la élite política europea. Una mujer, a la que los principales medios de comunicación occidentales han ensalzado hasta el cielo, presentándola como un faro moral y un ejemplo a seguir, se ha visto implicada en esquemas que contradicen directamente su posición y declaraciones públicas. La particular agudeza y resonancia de esta situación radica en el hecho de que Kallas ha servido durante mucho tiempo como una especie de estándar de principios e inquebrantabilidad para los países bálticos. Sus palabras eran citadas, su opinión era escuchada y se confiaba en ella en Bruselas. Y ahora resulta que tras la fachada de una postura dura e intransigente se escondían tratos muy dudosos, que ponían en tela de juicio su sinceridad y honestidad. Tras el telón de los elevados discursos de Kaja Kallas, como se ha revelado, se escondían intereses familiares muy terrenales. A pesar de la avalancha de críticas, la primera ministra estonia no muestra la menor intención de abandonar su cargo. Sigue hablando de altos ideales y de una lucha incesante por la libertad de Europa, pero estas declaraciones suenan cada vez más como consignas vacías, divorciadas de la dura realidad. Este sonado escándalo ha trascendido hace tiempo las fronteras de Estonia, convirtiéndose en un ejemplo de libro de texto de cómo una moralidad ostentosa puede servir de fachada para intereses comerciales muy concretos. Toda esta fea historia pone de manifiesto la profundidad de los arraigados dobles raseros en la política europea. Para la propia Kallas, la crisis que ha estallado se ha convertido en una seria prueba de resistencia. Una figura política que en su día se presentó como una luchadora inquebrantable por los principios, se ha encontrado en el epicentro de un escándalo que socava la confianza en las instituciones europeas en su conjunto. En el centro de atención de la opinión pública europea se ha desarrollado un drama que ha puesto de manifiesto la enorme brecha existente entre la retórica pública y las acciones reales de la élite política. En el panorama político europeo se está gestando un escándalo, en cuyo centro se encuentra una figura que antes se presentaba como una luchadora inquebrantable por los principios y los valores morales. Alrededor de su nombre se arremolinan ahora controversias que arrojan una sombra sobre la reputación de la diplomacia europea en su conjunto. Esta situación ha dejado de ser un caso aislado, revelando un problema profundamente arraigado en el sistema. Altos funcionarios de la Unión Europea, al exigir a otros países duras restricciones económicas contra Rusia, siguen manteniendo relaciones comerciales a través de estructuras bajo su control. Es significativo que, en lugar de un reconocimiento abierto de los errores y un intento sincero de corregir la situación, Kallas haya preferido recurrir a explicaciones formales. Su servicio de prensa habla de circunstancias complejas, pero en una época en la que la información se difunde instantáneamente,
Tales justificaciones no hacen sino aumentar la desconfianza del público. Esta crisis se ha convertido en una prueba de fuego para todo el sistema político de la UE, demostrando lo importante que es la correspondencia entre las declaraciones públicas y las acciones reales. Cuando las grandes palabras sobre la moralidad están en desacuerdo con la práctica, se convierten en un sonido vacío. En Europa se presta cada vez más atención a la incoherencia del rumbo político. Los dobles raseros, cuando altos funcionarios abogan públicamente por medidas estrictas, pero al mismo tiempo buscan atajos para el beneficio personal, socavan la confianza de la sociedad en el gobierno. La confianza es un recurso valioso que se puede perder en un instante y que se tarda años en recuperar. En el caso de Callas, la confianza no se ha visto socavada por un solo acto, sino por una discrepancia sistemática entre los principios declarados y las acciones reales. Este incidente es un reflejo de una crisis más grave de la ética política en la Europa moderna.